bienvenidos a una nueva clase de taller de reforzamiento del lenguaje. El día de hoy vamos a ver las reglas ortográficas, literales y acentuales, pero lo primero que debes hacer es abrir tu cuaderno y anotar el objetivo. Este es comprender y aplicar reglas ortográficas, literales y acentuales. ¡Comenzamos! Lo primero que debo decir es que van a estar escuchando mi voz, es decir, la voz de la profe Dalía, en el taller de segundo medio de lenguaje, ¿ya? Eso no quiere decir que ya no tengan clases con la profesora Constanza, sino que con ella decidimos dividir los talleres, porque también tomamos talleres en primero medio, para que no tuviésemos que hacer el trabajo doble de grabar dos veces finalmente la misma clase, ¿ya? Eso tienen que comprenderlo. Entonces, una vez aclarado este punto, vamos a pasar a la materia. Por un lado tenemos la ortografía literal, en el lado izquierdo. Las reglas de la ortografía literal rigen sobre las letras que se deben utilizar para escribir las palabras de nuestro idioma. Entonces, podríamos decir que para tener una buena ortografía literal, no basta con saber las reglas, ya que la mayoría de las palabras de nuestro idioma se escriben de la forma en que lo hacen, sin que exista para ello regla alguna o una norma muy definida, más que su origen. Entonces, para esto, es decir, para incrementar nuestra ortografía literal, es necesario leer mucho, practicar constantemente y no dejar ninguna duda sin despejar. Y para eso me tienen a mí y a la profesora Constanza. Y por el otro lado tenemos la ortografía acentual, que ya hemos trabajado. Como ya saben, ya vimos las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas, pero igual se los vuelvo a recordar. La ortografía acentual hace referencia a normas, es decir, casos previamente establecidos, según las cuales corresponde o no poner tilde, ya sea gráfico o prosódico, a las palabras, ya que, como bien sabes, todas las palabras tienen acento, es decir, como en todas las palabras se marca la voz en alguna vocal, pero no todas deben ser acentuadas gráficamente. Y para ello existen ciertas reglas que obviamente ya vimos. Entonces, recapitulando, podríamos decir que la ortografía literal son reglas que rigen qué letras debemos utilizar para escribir ciertas palabras. Y la ortografía acentual corresponde a normas donde se hace alusión a si se debe poner un tilde prosódico o gráfico. Primerísima palabra con ortografía literal hace referencia al uso de la A cuando comienza con H, A cuando está solita y el A seguido por un H. Hay muchas más palabras, obviamente, con ortografía literal, pero estas son solo algunas, ¿ya? Las que más ustedes se pueden equivocar. Entonces, nuestro primer caso refiere a la A que comienza con H. Esta refiere a la tercera persona singular, es decir, él o ella, en forma presente, del verbo haber. Pero este verbo haber siempre va a estar seguido de un participio. Y por si no lo saben o en verdad se les olvidó, el participio es una de las tres formas no personales de los verbos, el cual indica que una acción ha concluido. Y generalmente estos verbos terminan en ido y ado. Y ahora vamos al ejemplo que yo puse ahí, el cual dice así: aún no ha llegado a casa. No ha llegado, ese a viene del verbo haber y se hace referencia a una tercera persona que sería él o ella, que obviamente no se pone ahí explícitamente, pero lo sabemos. Y por supuesto se encuentra nuestro verbo en participio, que es llegado. Como lo identificamos por la terminación ado, como se los marqué ahí. Entonces, este tipo de palabras, el a que comienza con h, es súper fácil de identificar por este verbo. Siempre tienen que poner atención a ello. Segunda categoría hace referencia a la a así solita. Se dice que esta es una preposición. ¿Cuáles eran las preposiciones? Bueno, son las palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Entonces, esta a como una preposición indica tendencia a una acción, un proceso, tiempo o lugar. Algunos ejemplos que le puse aquí tienen relación a lo que les acabo de decir. El primero, voy
a Viña del Mar la próxima semana. A está solita, como la pueden ver. ¿Por qué? Porque hace relación a un lugar, es decir, Viña del Mar. La segunda, volvió a solita, las 4. ¿Por qué? Porque hace relación al tiempo, 4 de la tarde. La tercera, sorprendí a solita, tu gato ayer. En este caso estaríamos hablando más de una acción, la acción de sorprender. Y por último tenemos el a, seguido de una h, como una interjección. Las interjecciones son las palabras o expresiones que se pronuncian en un tono exclamativo, las cuales expresan por sí sola un estado de ánimo o intentan captar la atención del oyente. Y generalmente, obviamente, se escriben entre signos de exclamación o admiración. Entonces, por lo tanto, a seguido de h es la interjección utilizada para expresar quizás admiración o pena. El ejemplo es a, obviamente seguido de h, qué lástima. Está escrito entre, como ya les había dicho, signos de exclamación y hace referencia a la pena. Entonces, sí o sí, ese a va seguido de una h. Se me olvidó mencionar que deben hacer esta mini actividad en el cuaderno. Deben obviamente copiar lo que está aquí en la diapositiva y rellenar según corresponda. Eso aplica a todas las diapositivas, ¿ya? Para no tener que estar repitiéndolo a cada rato. Esto sí o sí lo deben registrar en sus cuadernos y después enviarlo a nuestros correos según corresponda. Es decir, segundo A tendría que enviar las respuestas a la profesora Constanza y el segundo B debería enviar las respuestas a mi profesora Dalía. Seguimos con las reglas ortográficas literales, esta vez con el caso de haber con H y a ver sin H entre medio y son palabras por separado. El primer caso, haber con H y B larga, debemos decir que este es un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar, en la gramática tradicional, por supuesto, trata de un verbo que proporciona una información gramatical y semántica extra al verbo, que este verbo tiene un significado completo. Entonces, el verbo auxiliar es como una ayudita del verbo. Entonces, este verbo va acompañado, por supuesto, de otros verbos. ¿Qué tipo de verbos? Los que están en participio. Como habíamos dicho, los verbos en participio terminan en ido y ado. Entonces ahora vamos a mirar el primer ejemplo, el cual dice así. Tiene que haber sucedido algo. Allí el haber es con H y con B larga. ¿Por qué? Porque es el verbo auxiliar del verbo que está en participio, que en este caso es sucedido. ¿Por qué? Porque termina en ido. Segunda oración o segundo ejemplo, sigo sin haber, nuestro verbo auxiliar con H y con B larga, entendido, es decir, nuestro verbo en participio. Este también termina en ido. Lo que ha pasado, ahí también aplica la regla del a con H, que ya vimos anteriormente. Como segunda regla ortográfica literal, tenemos el haber, el cual es sin H y con V. Esta se trata de una secuencia formada por la preposición a, que ya habíamos dicho que eran palabras invariables, y el verbo ver. Este haber, por separado, significa echar un vistazo, obviamente va relacionado a la vista, o también puede ser relacionado a sentir expectación o interés por algo. Entonces, la primera oración dice así: vete a ver, por separado, qué nota te han puesto. Es decir, hace referencia al verbo ver, que significa echar un vistazo. Y la segunda oración dice, a ver qué me dirá mi jefa mañana. Este a ver dice relación con sentir expectación o sentir un interés
por algo que va a pasar, en este caso lo que le va a decir la jefa el día de mañana. Una vez entendido y dicho esto, van a realizar, como les dije anteriormente, esta actividad en sus cuadernos. Siguiente categoría de ortografía literal tenemos la E solita, la E seguida por H y la H seguida por la E. De nuevo tenemos tres categorías. La primera E, que es una E solita, podemos decir que este es un nexo equivalente a la Y, ¿ya? Este se usa cuando la vocal siguiente, es decir, de la palabra que le sigue, suena como una I. ¿Y por qué suena como una I? Porque también puede ser una Y, pero la Y también suena como la I latina. Entonces, en este caso sí o sí también tienes que ocupar la E. Pero también debes ocupar la E cuando la palabra que le sigue comienza con H y después la sigue la I. Como todos sabemos, la H no tiene sonido, por lo que también aplica la regla de la E. Y como ejemplo tenemos el siguiente. Silvia e Inés, obviamente se ocupa la E porque el nombre comienza con I, estudian inglés e historia. La palabra historia comienza con H, pero la sigue una I. Por lo tanto, también se ocupa la E. La segunda, E seguido de una H. Esta corresponde a una interjección. Ya habíamos dicho que las interjecciones son las palabras o expresiones en tono exclamativo. Entonces, una interjección para llamar la atención. Puede ser de alguien, no sé, advertir, también puede ser, o expresar que no se ha entendido algo. El ejemplo. Muchacho, no pisen las flores. En este caso, ese seguido por una H es para llamar la atención de este muchacho y también para advertirle sobre la acción que sería no pisar las flores. El segundo ejemplo, seguido por H. ¿Cómo dices? Ese es de algo que no se ha entendido. Entonces, por eso se ocupa esta interjección, esta palabra para llamar la atención. Y por último tenemos el que comienza con una H, que es la forma del verbo haber en primera persona, es decir, desde el yo. Esa es la primera persona, la cual acompaña a los verbos en participio. Nuevamente, ya habíamos dicho que los verbos en participio tienen que ver con los que terminan en ado y en ido. Y el ejemplo es, he comprado, que empieza con H, que viene desde la primera persona del verbo haber, es decir, yo he comprado. Ese comprado viene del verbo participio. ¿Cómo lo identificamos? Porque termina en ado. Pero también obviamente los verbos en participio pueden terminar en ido. Y como ya acostumbramos, vamos a realizar esta mini actividad en el cuaderno. Debes copiar y rellenar. Facilito. Vamos con la siguiente categoría de ortografía literal. Esta es una de las que ustedes más se equivocan con respecto a los trabajos que yo he revisado. Entonces tenemos nuestra primera categoría de palabras, las cuales son hecho, pero que comienzan todas sin H. Hecho, hechas, hecha. Estas tres obviamente vienen del verbo echar sin H, que significa tirar, depositar o expulsar. Entonces, en base a este hecho, hechas, hechas, sin H, tenemos la siguiente oración. Siempre hecho de tirar los papeles a la papelera. De hecho, aquí es muy fácil identificarlo porque obviamente está haciendo relación o está haciendo referencia a la acción de tirar un papel. Entonces, ese hecho es sin H. Nuestra segunda categoría viene en relación al hecho, hecha, hechas, pero con H. Estas principal vienen del verbo hacer, de yo hago algo, yo he hecho algo, y también pueden venir del sustantivo masculino hecho. Por ejemplo, hecho histórico, no tiene que ver con verbo hacer. Hecho de cosa que se hace o que sucede. Entonces, como ya habíamos dicho, estas se escriben con H. Entonces, nuestra primera oración es: has hecho lo que te dije. Ese hecho viene del verbo hacer, ¿ok? Y por algo va con H.
Y como es habitual, tienen que realizar esta mini actividad en sus cuadernos. Ahora por fin pasamos a algunas categorías con las reglas ortográficas acentuales. La primera tiene relación con está y esta, es decir, un está con tilde gráfico y el esta sin tilde, es decir, acento prosódico. Entonces el primero, está con tilde gráfica, corresponde al presente del verbo estar. Es decir, hace referencia a una acción que está pasando en este mismo instante. Por ejemplo, ellos están o él está realizando cierta acción en este mismo instante. Entonces, este está con tilde gráfica se utiliza para expresar estados o más bien expresar alguna posición en algún lugar. Y el ejemplo es, ella está bien, es decir, en este momento ella está bien en el presente. Y el segundo, la manzana está en la mesa. Este está con tilde gráfica expresa posición en algún lugar, que en este caso sería la mesa. Y como segunda categoría tenemos esta como un demostrativo femenino. Los demostrativos ejercen la función de señalar otras palabras o personas, animales o cosas según la distancia a la que se encuentre el hablante del oyente. Entonces, esta es un demostrativo femenino usado para indicar algún elemento cercano o también puede ser que designa algo que fue o será mencionado o también un momento o lugar próximo. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. El primero dice así: y esta viene a mi casa a dictarme normas. Esta hace referencia a alguien, a una mujer, es decir, una persona. Entonces esta no lleva tilde. Nuestro segundo ejemplo dice así: me gusta más esta planta que aquella. Aquí obviamente el esta está cumpliendo una función de señalar a algún elemento cercano, que en este caso sería planta, y por lo tanto no lleva tilde. Nuestro tercer ejemplo dice así: en esta casa se hace lo que yo digo, algo muy típico que dicen nuestras mamás. Entonces, esta va sin tilde. ¿Por qué? Porque hace referencia a un lugar próximo, es decir, a nuestra propia casa, y eso es muy próximo a nosotros porque nosotros vivimos en ella. Por eso, esta no lleva tilde. Y como es habitual, deben responder esa actividad en sus cuadernos. Pasamos a la penúltima categoría de ortografía acentual. Aquí tenemos el por qué, todo juntito y con tilde, el por qué, todo juntito y sin tilde, es decir, con acento prosódico, y el por qué separadito con tilde gráfica en la E. Nuestra primera categoría hace referencia al por qué, todo juntito con tilde gráfica en la E, y decimos que este corresponde a un sustantivo. ¿Cuáles eran los sustantivos? Son las palabras que nombran o designan a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o incluso ideas. Entonces, ¿por qué todo juntito con tilde gráfica? Corresponde a un sustantivo que tiene relación con un motivo o razón o causa. Y el ejemplo dice así: no comprendo el porqué de tu actitud. Entonces, este porqué de la oración con tilde gráfica tiene relación con un motivo. No entiendo el porqué, no entiendo el motivo de tu actitud. Y por eso, porque hace relación a motivo, va con tilde gráfica y el por qué todo juntito. Segunda categoría, por qué todo juntito sin tilde gráfico, es decir, con tilde prosódico. Podemos decir que esta es utilizada como una conjunción. ¿Cuáles eran las conjunciones? Esa clase de palabras que funcionan como enlaces o nexo entre las palabras, oraciones o sintagmas. Entonces, este por qué se utiliza como nexo para establecer relaciones de causalidad, ¿ya? La causalidad, que viene de causa.
Ejemplo, no fui al festejo porque, es decir, voy a dar una causa, no tenía ningún ánimo. Ese porque viene a establecer un nexo entre la acción de no ir y el sentimiento de esa persona. Porque sin tilde todo juntito. Ahora el último es por qué separadito y con tilde gráfica en la E. Este quizás es el más fácil porque es usado para preguntas explícitas o implícitas. Las explícitas obviamente siempre van a llevar los signos de interrogación y las implícitas son preguntas que no llevan los signos de interrogación pero que siguen siendo preguntas. Esto suena un poco confuso, pero vamos al ejemplo. El primero dice así: ¿por qué hablas tan alto? Obviamente este por qué va separado porque es una pregunta explícita y cómo se evidencia esto a través de los signos de de pregunta. Segundo ejemplo: no entiendo por qué hablas tanto. Este por qué hace referencia a una pregunta implícita. No lleva los signos de interrogación, pero sigue siendo una pregunta quizás existencial. Y como sigue la misma tónica todo el rato, van a responder esta mini actividad en sus cuadernos. Y por último, para no seguir en realidad torturándolos más, tenemos el osea y el ósea. Osea por separado y el ósea juntito con tilde gráfica en la O. El primero, es decir, el osea separado, esta es una expresión equivalente a es decir, que se emplea para introducir explicaciones o hacer precisiones sobre algún tema determinado. Por ejemplo, vienen a pie, o sea, que van a tardar media hora en llegar. Este o sea se puede reemplazar por un es decir. Quizás esa es la forma más fácil de identificar este o sea que va por separado. En cambio, en nuestro segundo osea, es decir, ósea con tilde en la O y todo juntito, este es un adjetivo usado para designar aquello que es de hueso. Por ejemplo, le detectaron una enfermedad en la médula ósea. No tiene nada que ver, como se darán cuenta, con osea, que viene de es decir. Entonces, una vez finalizada esta presentación del día de hoy, decirles que obviamente ustedes tendrían que haber ido tomando apuntes de la materia en sus respectivos cuadernos después de anotar el objetivo y también al mismo tiempo ir realizando todas estas mini actividades que les dejamos con la profesora Constanza. Quiero pedir perdón por si se escuchan muchos ruidos externos, por ejemplo ahora están ladrando los perros, pero estoy grabando en domingo y parece que los días domingos como que la gente se vuelve un poco loca y mete mucho ruido en la calle. Una vez dicho eso y pidiéndoles perdón por el caso, me despido y espero que se encuentren muy, muy, muy bien.